Los dispositivos que interactúan con cada equipo de cómputo es lo que se denomina periférico. Hay diversos tipos de periféricos, entre ellos se encuentran los denominados de entrada, como son el teclado, el ratón, los más comunes. En los dispositivos móviles, como las tabletas y los teléfonos inteligentes, bueno, el periférico, que en realidad parece no serlo tanto, es la pantalla misma, que tiene una doble función, tanto de entrada de información a partir de lo que presenta, como es el caso de un teclado, o pequeños apuntadores, seguidores se les denomina también del movimiento del dedo, así como también mostrar la información procesada por el teléfono o por la tableta. Son dos componentes que se encuentran uno pegado al otro. Uno se denomina el touch o el multitouch, que es el dispositivo de entrada, y abajo de él se encuentra la pantalla, que es la que muestra la información, y es el dispositivo de salida. Entonces parece ser un dispositivo dual, pero en realidad son dos dispositivos pegados el uno con el otro. Esos son los dispositivos de entrada más comunes, pero también los hay de otro tipo, como son, por ejemplo, los especializados. Un escáner. Un escáner o digitalizador es un dispositivo de entrada de información donde a partir de una lectura, como en el caso de una fotocopiadora, se fotografía una imagen de un documento o de algún otro recurso. Puede ser un negativo de película, o bueno, puede ser también una fotografía convencional impresa. Y esta, a través de un sensor, se pasa hacia la computadora por medio de una interfaz o de un cable. Existen otros dispositivos especializados como podría ser, por ejemplo, una cámara. Muchas de las computadoras hoy en día y por supuesto los dispositivos móviles ya incorporan una cámara prácticamente de facto. Las cámaras tienen diversas resoluciones, generalmente ya están dentro del equipo, pero hay algunas cámaras externas que se pueden conectar también a través de un cable para tener una mayor calidad, dado que hay algunas cámaras que pueden ser de mayor sensibilidad o de mayor capacidad de resolución. Esto es un ejemplo muy breve de algunos de los dispositivos de entrada. Los dispositivos de salida, los más comunes, el más popular de todos, por supuesto, como lo he mencionado, es la pantalla. Prácticamente no nos imaginamos absolutamente ningún dispositivo de cómputo si no tiene una pantalla. Sin embargo, hay computadoras que no tienen pantalla. Por ejemplo, los servidores en un gran centro de datos o incluso supercomputadoras, no requieren de una pantalla para operar. Por supuesto, para que el usuario o el administrador de estos equipos pueda interactuar con ese equipo, es entonces que se utiliza, pues sí, un teclado, un ratón y una pantalla para poderlo configurar, modificar, etc. Pero muchas veces ni siquiera eso es necesario, sino que vía la comunicación por red se puede acceder a ese equipo y entonces realizar los ajustes, modificaciones o configuraciones que sean necesarios. Y nunca hubo conectado ni un teclado, ni un ratón, ni una pantalla a una supercomputadora o a un servidor. Por eso también es que se les denomina periféricos a todos estos dispositivos. La palabra periférico más que nada define algo muy sencillo. Están alrededor del equipo de cómputo. No son la computadora per se y no son indispensables para la operación de la computadora. Un ejemplo claro. Si tu teléfono móvil se le descompone la pantalla porque se rompió, por ejemplo, se te cayó o se cayó al agua, etc., en muchas ocasiones el equipo, el teléfono, sigue funcionando. La parte de adentro del equipo, el procesador y su memoria y demás, sigue operando de forma normal, a menos que si se mojó ya se hayan quemado los circuitos. Pero aunque la pantalla no funcione o el multitouch no funcione porque se quebró. Lo mismo ocurre con una computadora portátil. Puede ser que la pantalla no funcione o que no se tenga un ratón y de todas maneras se puede trabajar con la computadora. El periférico entonces no es indispensable para poder hacer algo. Ahora bien, existen otros dispositivos que tienen esta función dual, como son los dispositivos de entrada y salida de información. El más popular de todos es el dispositivo de almacenamiento externo, ya sea un disco duro o bien una unidad de memoria portátil USB o una tarjeta flash. Esos son también periféricos, dado que puedes tenerlos o no tenerlos para funcionar. La mayoría de las computadoras portátiles, por ejemplo, de escritorio, requieren de un almacenamiento incorporado, en este caso un disco duro,
para poder operar, dado que todo el software se almacena en el disco duro o memoria de largo plazo de mayor capacidad. Pero aún así hay algunos equipos que no requieren de un almacenamiento externo para estar funcionando, por eso también son periféricos. Por último, hay otro dispositivo que se está incorporando mucho a toda la familia de periféricos de las computadoras y dispositivos digitales. Y en este caso son las pantallas o los proyectores de gran tamaño. El proyector lo que nos permite es sacar la señal de video de la computadora y, como su nombre lo define, es proyectarlo sobre una pared o sobre una pantalla blanca, alguna superficie lisa, para tener una imagen mucho más clara, por ejemplo, en un salón de clases o en una sala de juntas. Pero también las televisiones hoy en día se han convertido en un periférico de la computadora, aunque también muchas de ellas son computadoras por sí mismas. Las televisiones inteligentes incorporan un procesador central, se pueden conectar a Internet, pueden recibir información de algún dispositivo móvil si quieres proyectar un video que tienes en tu teléfono inteligente. O bien, aunque no sea una televisión inteligente, puede conectarse vía un cable o algunas de ellas vía inalámbrica a tu computadora para que, al igual que un proyector o como un monitor secundario, adicional al que tradicionalmente utiliza tu computadora, puedas visualizar más información. Esos son, en esencia, los principales periféricos, los más comunes, los más populares. Sin embargo, para terminar, es importante hacer notar que existen miles de distintos periféricos para una computadora. Un microscopio electrónico puede asociarse a una computadora, un telescopio, un controlador, por ejemplo, para determinar el estado de salud de un coche, diagnosticar cómo está funcionando un vehículo. Todos esos son también recursos periféricos que, a través de diversas interfaces, cables o medios, le proporcionan información o extraen información de la computadora.